Bienvenidos de nuevo a mi canal, su espacio para estar al día con todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones. El título ya nos da una pista bastante fuerte: Kerem explota contra Hande, no me contengo. Sí, han leído bien. Parece que la tensión entre dos de las personalidades más queridas de Turquía ha llegado a un punto álgido, y vamos a desgranar qué ha sucedido, por qué, y qué implicaciones podría tener esto. Si aman el drama, las historias intensas y quieren saber hasta el último detalle de este enfrentamiento, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta vorágine de noticias, les recuerdo lo importante que es para mí tenerlos aquí. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí y me ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia ha explotado en redes sociales y en todos los medios de comunicación turcos e internacionales que siguen de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para quienes no estén tan familiarizados, Kerem y Hande son dos actores que saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam. Su relación en pantalla se convirtió en una de las favoritas del público, y esto, como suele suceder en este mundillo, traspasó la ficción para convertirse en una relación en la vida real. Estuvieron juntos durante un tiempo, y aunque su romance generó mucha expectación y alegría entre sus fans, finalmente anunciaron su separación. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus carreras, y aunque a veces se les ha relacionado o se ha hablado de posibles reconciliaciones, la verdad es que han mantenido un perfil bastante discreto respecto a su vida personal. Sin embargo, la paz aparente se ha roto. Lo que hoy nos convoca es la reacción furiosa y sin filtros de Kerem Bürsin, aparentemente dirigida hacia Hande Erçel. Los detalles son escasos y la información ha llegado a través de fuentes que prefieren mantenerse anónimas, pero se habla de comentarios muy duros, de una confrontación pública o semipública, y de palabras que habrían dejado a Hande y a muchos de sus seguidores boquiabiertos. La frase "no me contengo" en el título no es casualidad. Sugiere que Kerem ha llegado a un punto de hartazgo o frustración tal, que ha decidido expresar sus sentimientos sin importar las consecuencias, algo que no le es del todo característico, ya que generalmente se le percibe como una persona reservada y mesurada en cuanto a sus opiniones públicas sobre temas delicados. Entonces, ¿qué pudo haber detonado esta explosión? Las especulaciones son muchas. Algunos rumores apuntan a declaraciones que Hande habría hecho, quizás en alguna entrevista o en sus redes sociales, que Kerem habría interpretado como una falta de respeto o una manipulación de la verdad. Otros sugieren que podría tratarse de un malentendido relacionado con algún proyecto profesional o un asunto personal que involucra a terceros. Lo cierto es que, sea cual sea la causa, la magnitud de la reacción de Kerem indica que se trata de algo serio. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones entre celebridades pueden volverse públicas y generar un gran interés. Y cuando hay una ruptura, los fans suelen dividirse, tomando partido por uno u otro. En el caso de Kerem y Hande, su separación ya fue un tema candente. Ahora, con esta supuesta explosión, la división de opiniones podría ser aún mayor. ¿Es Kerem justificado en su enojo? ¿Qué pudo haber dicho o hecho Hande para provocar tal reacción? Estas son las preguntas que todos nos hacemos. Analicemos un poco la personalidad pública de Kerem Bürsin. Siempre se le ha visto como un profesional dedicado, alguien que cuida mucho su imagen y que, si bien puede ser apasionado, rara vez se le ha visto perder los estribos de esta manera. Esto hace que este incidente sea aún más intrigante. Si Kerem, quien suele ser muy medido, ha llegado a este punto de no contenerse, significa que la situación debe ser realmente grave desde su perspectiva. Podría ser una cuestión de defender su reputación, de expresar un dolor que ha guardado por mucho tiempo, o de poner límites de una manera muy enérgica. Por otro lado, ¿cómo habrá reaccionado Hande? Hasta ahora, ella no ha emitido declaraciones públicas al respecto, lo cual es esperable, dado que este tipo de situaciones suelen manejarse en privado al principio. Sin embargo, dada la naturaleza pública de sus carreras y la repercusión que esto está teniendo, es probable que tarde o temprano tenga que pronunciarse, o que sus representantes lo hagan. La forma en que maneje esta situación será crucial para su propia imagen pública. ¿Optará por el silencio, por una respuesta mesurada, o por defenderse enérgicamente? Es importante recordar que lo que vemos en pantalla,
o incluso en las redes sociales, no siempre refleja la totalidad de una persona o de una situación. Las relaciones personales son complejas, y lo que parece un simple conflicto para el público puede ser el resultado de meses o años de tensiones acumuladas. La presión de ser figuras públicas, de tener sus vidas constantemente bajo escrutinio, seguramente añade una capa adicional de dificultad a la gestión de cualquier conflicto. Los fans de ambos actores están, sin duda, en vilo. Aquellos que apoyaban la relación, ahora quizás se sientan decepcionados o tristes por ver a sus ídolos enfrentados. Otros, quizás, se encuentran en las acciones de Kerem una validación de sus propias percepciones sobre la situación. Lo que es innegable es que este suceso ha reavivado el interés en su historia y ha puesto el foco nuevamente en su relación pasada y en su dinámica actual. En este tipo de situaciones, es fácil caer en la especulación y en la difusión de rumores que pueden ser perjudiciales. Por eso, mi objetivo en este vídeo es presentar la información disponible de la manera más objetiva posible, analizando las posibles motivaciones y las implicaciones, sin caer en juicios precipitados. Sin embargo, la naturaleza del título, con esa contundencia, nos invita a pensar en un drama de alto voltaje. Podemos inferir que si Kerem se ha sentido lo suficientemente afectado como para explotar, es porque considera que algo que ha sucedido o se ha dicho ha cruzado una línea importante para él. Podría ser algo relacionado con su vida personal, con su reputación profesional, o incluso con el bienestar de alguien cercano. El hecho de que no se contenga sugiere una liberación de una presión interna, una necesidad de manifestar su descontento de forma inequívoca. La comunidad de fans de ambos actores es inmensa y muy activa. Las redes sociales ya están ardiendo con teorías, memes y discusiones sobre este tema. Es un fenómeno propio de la era digital, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz y cada pequeña interacción de una celebridad puede convertirse en noticia de portada. Por eso es vital informarse a través de canales confiables y mantener una actitud crítica ante la avalancha de información que podemos recibir. Quizás esta situación, por dolorosa que sea para ellos, pueda tener un efecto catártico. A veces la confrontación, aunque incómoda, es necesaria para cerrar capítulos, para establecer límites claros o para avanzar. Veremos cómo se desarrolla esto. ¿Habrá un comunicado oficial? ¿Se reconciliarán de alguna manera, aunque sea a nivel amistoso y profesional? ¿O este incidente marcará un punto de inflexión definitivo en su relación, sea cual sea la naturaleza de la misma en este momento? Espero que esta situación se resuelva de la mejor manera posible para ambos, independientemente de lo que haya sucedido. La vida de las celebridades no es fácil, y todos tenemos derecho a cometer errores, a sentirnos heridos, y a buscar la forma de sanar y seguir adelante. Lo que sí podemos aprender de todo esto es la importancia de la comunicación, de establecer límites saludables, y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Así que, para recapitular brevemente, hemos analizado la impactante noticia de que Kerem Bürsin, aparentemente, ha tenido una reacción explosiva y sin filtros hacia Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de este enojo, considerando la personalidad pública de Kerem y la naturaleza de su relación pasada con Hande. Hemos reflexionado sobre la influencia de las redes sociales y la especulación en este tipo de situaciones, y la importancia de mantener una perspectiva crítica. Aunque los detalles específicos de la confrontación aún son escasos, la intensidad del supuesto enojo sugiere que se trata de un asunto de considerable importancia para Kerem. La forma en que Hande y Kerem manejen esta situación en los próximos días y semanas será crucial para el desarrollo de su relación y para la percepción pública de ambos. Gracias de corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre esta noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado? ¿Creen que la reacción de Kerem es justificable? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para esta comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis profundos y todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más emociones. Hasta entonces.